celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Sacerdote nos insta a dar gracias a Dios que nos ha enviado una madre. Desde Colombia, colegios católicos y grupos pro vida piden a los políticos archivar proyecto de ley que promueve la ideología de género en las escuelas. Desde Haití, paz es lo que más necesita el país. Esta Navidad destaca misionera en el lugar. Estudio concluye que durante la pandemia iglesias católicas recibieron un trato desigual en comparación con otros lugares de reunión seculares o con otros grupos religiosos. Desde México, la iglesia se prepara para récord de asistencia por la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Hola Natalie, un gusto estar contigo. Un gusto estar contigo, Eddie, y con todos nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias con información de la iglesia en Colombia. Ahí está nuestra corresponsal Lida Lozada. Aquí, en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia, en la ciudad de Bogotá, desde donde les comento que hay una iniciativa legislativa en el Congreso de la República de Colombia que por estos días causa bastante preocupación entre diferentes sectores católicos de nuestro país. Se trata del proyecto de ley 229 del 2021, a través del cual se busca que sea impartida una educación sexual obligatoria y transversal en todas las instituciones educativas públicas y privadas del territorio nacional, abordando temas delicados como la identidad sexual, que según han dicho se asocia directamente a la ideología de género. Ante esta situación, la Confederación Nacional Católica de Educación, CONACET, ha pedido a los congresistas a través de una carta que este proyecto sea archivado o retirado. Este proyecto de ley está vulnerando el derecho a la educación, la libertad para educar, según nuestros principios y valores, y va en contravía de los derechos de la libertad de educación religiosa también que nosotros tenemos. Por último, una formación que no apalanca o que no ayuda a desarrollar proyectos educativos institucionales conforme a la educación que quieren los padres para sus hijos. Por eso es importante, y repito, que los proyectos educativos institucionales se deben desarrollar en la misma línea. No podemos ir en contravía. Por eso pedimos al Congreso que este proyecto de ley sea archivado. Por su parte, los grupos pro vida en Colombia han dicho que además de la sentencia de la Corte Constitucional a través de la cual ya se permite el aborto hasta el 6º mes de gestación, matando así a los bebés en Colombia, esta iniciativa legislativa es agresiva y abre un camino para que también se acabe con la vida física y espiritual de los niños que ya han nacido. Primero, no es una educación sexual, sino una corrupción sexual. Y segundo, no es integral, porque no abarca todas las dimensiones del ser humano. Solamente se está ubicando alrededor de una genitalidad, además una genitalidad malentendida. El grave problema adicional de este proyecto de educación sexual es que implica una introducción muy agresiva de toda una agenda que podríamos llamar LGBTI, de lo que se conoce como ideología de género, y sobre todo impide a los padres de familia poder tener una palabra y una decisión sobre la educación que deben recibir sus niños. Y aunque esta iniciativa se ha venido impulsando desde la legislatura pasada, ha recibido un apoyo vehemente por parte de la bancada del Pacto Histórico, coalición del actual presidente de la República, Gustavo Petro, así como de los ministerios de Educación y Hacienda. Al respecto, consultamos a una abogada, madre de familia y representante de una red de padres de familia a través de la cual se busca impulsar la promoción y el respeto de los derechos constitucionales y legales de la familia dentro y fuera de nuestro país, y para ella el panorama es muy preocupante. Van a ser educados profesores, personal administrativo de los colegios, padres de familia, y va a haber un registro de los profesores a quienes se les va a enviar el material que el Ministerio de Educación, bajo los alineamientos de la UNESCO, otorgue. Es muy grave lo que está pasando en Colombia y queremos alertar a los padres de familia para que salgamos en defensa de nuestra libertad para educar.
Desde Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Hoy celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Para ampliarnos más sobre esta celebración estamos conectados con el padre Héctor Ramírez, fundador de Mater Fátima. Padre, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué dice el dogma de la Inmaculada Concepción? Pues gracias por la invitación y gracias en esta solemnidad litúrgica tan hermosa de la Inmaculada Concepción. Me permito leer rápidamente un parrafito de la bula Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1854, promulgada por Papa el Beato, ya Papa Pío IX. Dice así: para honra de la Santísima Trinidad, para la alegría de la Iglesia Católica, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen fue preservada inmune de toda mancha de culpa original, desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Creo que aquí queda muy claro, pues que es una verdad que estaba contenida en la revelación, pero que a estos momentos el Papa lo define como un dogma de la Iglesia Católica. ¿Por qué era necesario que la futura Madre de Cristo estuviera preservada del pecado e incluso del pecado original? Como dice aquí este párrafo, en atención a los méritos de Cristo, el Padre ya había decidido enviar a su propio Hijo para salvar al género humano con un Redentor que había prometido a nuestros primeros padres después de haber pecado, Adán y Eva. Y entonces Él tenía que preparar un vientre, un seno que fuera digno receptor de su Hijo que tomaba carne. El Verbo tomaba carne, se hacía carne y habitaba en medio de nosotros. Y bueno, usando palabras de San Luis María Griñón de Montfort, él quiso crear un paraíso en la tierra. Y ese paraíso, decía este santo, se llama María. Santa María se identificó como la Inmaculada Concepción cuando apareció a Santa Bernardita Soubirous en Lourdes. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues que la Iglesia sí lo ha tomado como un gesto de agradecimiento a la Iglesia Católica, al Papa, al Papado, porque reconocía este dogma tan importante en la historia, porque precisamente el párroco le decía, para poderle creer a Santa Bernardita, le decía, mira, pregúntale el nombre a la señora, ¿no? Que dices que se te aparece. Y ella muy contenta fue y le preguntó que cómo se llamaba ella, y le dijo, soy la Inmaculada Concepción, ¿no? Entonces, imagínense una niña que no sabía ni leer, va y le dice al párroco, en aquel entonces, pues, todo lo que era comunicados de la Iglesia Católica venían en latín, no cualquiera los comprendía, los conocía, los leía, también por los medios de comunicación de aquel entonces. Entonces el párroco se quedó sorprendido de cómo una niña, porque le pregunta a Santa Bernardita, pero tú sabes lo que significa la Inmaculada Concepción, y ella con toda inocencia le dice, no, pero pues ese es el nombre que me ha dicho, ¿no? Entonces para el párroco fue una certeza de que la Virgen se aparecía, y ahora la Iglesia comprende que es un agradecimiento por haberla reconocido en este dogma como la Inmaculada Concepción. ¿Cómo podemos reparar al Inmaculado Corazón de María? Pues primero, amándola mucho. Ya lo dice en Fátima, también tiene una frase muy bella, dice, Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón. Amarla, acogerla, conocerla, imitarla. San Luis María Griñón de Montfort a eso se dedicaba, a mostrar un camino a través de esa consagración que él tanto promovió en sus misiones en Francia. Nos invitaba a entrar en la verdadera devoción al Inmaculado Corazón de María. Cuando uno ve quién es María, pues trata de amarla, de repararla, porque es muy ofendida. También en Fátima lo dice ella, que ella es muy ofendida por personas ingratas que no la reconocen como la Madre de Dios, como Virgen, como asunta a los cielos y como Inmaculada en su concepción. ¿Cuál es el mensaje que nos deja esta solemnidad? Pues son varios. Primero, rompe todas esas tendencias, ideologías y, digamos, propuestas que están haciendo mucho daño al corazón del hombre en estos últimos siglos, ¿no? El materialismo, el naturalismo, el niquilismo,
porque el ateísmo, ya nos advertía también la Virgen en Fátima, que el ateísmo iba a hacer mucho daño al corazón del hombre porque arrebata a Dios la gracia, la oración, digamos, la relación filial entre el hombre y Dios, ¿no? La criatura y su creador. Entonces, ¿cómo vivir esta fiesta? Dando gracias a Dios porque nos ha enviado una madre, porque la iglesia tiene una madre, nuestro corazón tiene una madre, nosotros podemos amar a la Virgen María, la podemos imitar y es el mejor camino para llegar a Dios. Entonces, viviendo esta solemnidad, rezando el Santo Rosario, viviendo una vida pura y santa y imitación a María, como María, y bueno, muchos más elementos podíamos sacar, pero son algunos de ellos para vivir junto con María esta solemnidad litúrgica de la Iglesia. Padre Héctor Ramírez, gracias por la entrevista. Que Dios les bendiga y santa fiesta. Ahora nos vamos hasta Haití para recordarles que desde el 2017 la Asociación Católica Familia Quisito atiende a los niños abandonados en este país. Dirigido por la misionera francesa Hermana Paisy, sostienen 8 escuelas creadas para la educación de 1.200 niños en Puerto Príncipe. Además, 5 hogares para niños de la calle y centros donde ofrecen catequesis y otras actividades como la práctica del fútbol. Todo con el objetivo de que conozcan a Cristo. Hoy nos conectamos con la Hermana Paisy desde su hogar de misión para que nos cuente cuál es la realidad en estos momentos en Haití a puertas de la Navidad. Esto fue lo que nos compartió. Estamos preparando la Navidad con los niños de nuestras diversas escuelas y diversos hogares, como hacemos normalmente, pero con algunas dificultades, digamos. Jesús llega en todas las situaciones, pero muchas familias están en la calle. Anoche fui a reunirme con personas que viven en las calles desde julio, porque tuvieron que abandonar sus zonas debido a la violencia. Intentamos acercarnos a ellos, ofrecerles kits de ayuda, comida. Nosotros a nuestros niños les estamos enseñando sobre el nacimiento de Jesús con escrituras y cantos del idioma africano creole. Estamos preparando sketches de Navidad y una fiesta navideña para los 2.000 niños que estudian en nuestras escuelas. Yo creo que lo que más desea el pueblo de Haití en esta Navidad es la paz, y Jesús es el príncipe de la paz. Eso es lo que todos anhelan. Hacemos una pausa y al volver, desde México la iglesia se prepara para récord de asistencia por la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Estudio concluye que durante la pandemia, iglesias católicas recibieron un trato desigual en comparación con otros lugares de reunión seculares o con otros grupos religiosos. Regresamos con más noticias de la Iglesia Católica. Ahora la información de la Iglesia en México con nuestro corresponsal Diego López Colín. A mis espaldas se encuentra la Basílica de Guadalupe, que desde el 1 de diciembre ya recibe peregrinaciones de toda la República Mexicana. Y es que esta es la primera ocasión desde que inició la pandemia de COVID-19 que se abre sus puertas a un 100% a todo aquel que quiere visitarla al Templo del Tepeyac. Es por esta razón que las autoridades eclesiales consideran que se romperá récord de asistencia este año. Cada año visitan a la Morenita del Tepeyac unos 20 millones de personas, lo que ha convertido este santuario mariano, ubicado en la Ciudad de México, como el más visitado en el mundo. La Arquidiócesis de México, a través de su medio de información, dijo tener presente que los peregrinos han estado esperando este momento con impaciencia, no dejarán pasar la oportunidad de ponerse nuevamente en marcha para llevar sus oraciones, súplicas y agradecimientos a la Virgen de Guadalupe. Frente a la posibilidad de tener un gran número de personas viniendo de todas partes del país, ante los riesgos que suelen correr, especialmente los grupos numerosos en las carreteras, la Arquidiócesis hizo un llamado a todos los peregrinos a tomar las medidas necesarias a fin de evitar tragedias. También se ha pedido que como medio de prevención se utilice cubrebocas, en especial dentro del templo debido al creciente número de contagios en la capital del país. Pasando a otra información, les comento que lanzaron un concurso literario y también fotográfico para demostrar que la fe tiene cabida en todos los lugares, como un ejercicio de libertad y también de cultura popular.
Sigue causando gran revuelo el proyecto de sentencia en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que busca prohibir la instalación de nacimientos en espacios públicos. En este contexto, nació la iniciativa del concurso Sí a los Nacimientos de la Asociación Civil Falsas Máximas Verdades Claras. Es un llamado a los católicos a colocar sus adornos de la representación de la Natividad del Señor en un jardín, una plaza, en la oficina, la escuela, en el mercado o en cualquier otro lugar de todo el país, y en varias fotografías para demostrar que México nació como una nación cristiana. El concurso también incluye una modalidad de ensayo entre 2.000 y 4.000 palabras, argumentando por qué los símbolos religiosos y las tradiciones son herencias valiosas que aportan mucho a la sociedad. Y ya para finalizar les comento que debido al brote de meningitis que existe en el estado de Durango, el arzobispo del lugar organizó un rosario y también atendió espiritualmente a todos los enfermos. Un brote de meningitis en el estado al norte del país dejó al menos 22 personas sin vida, más de 70 enfermos y al menos 1.000 personas en observación en un incidente que las autoridades atribuyeron a la contaminación de anestésicos en hospitales privados de la entidad, razón por la que la Fiscalía emitió órdenes de detención contra administradores y propietarios de 4 hospitales privados en el que se produjo el brote desde inicios del mes de noviembre. En relación a este escándalo sanitario, Monseñor Faustino Armendáriz, arzobispo de la entidad, asistió al Hospital General 450 acompañado de una imagen de la Virgen del Rosario para pedir por la salud de los enfermos. En el momento de oración participaron familiares de los internados. Cabe destacar que previo al rosario, Monseñor Armendáriz ingresó al centro de salud, donde impartió el sacramento de la unción de los enfermos. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Un reciente estudio del Pew Research Center con sede en Washington reveló de qué forma la pandemia afectó durante el 2020 a las diferentes religiones en el mundo. La investigación se centra en cómo los confinamientos y otras medidas de salud pública afectaron a estos grupos y cómo respondieron. Veamos parte de los detalles. Entre los principales hallazgos del estudio titulado ¿Cómo afectaron las restricciones de COVID-19 a los grupos religiosos de todo el mundo en 2020, se descubrió que en 46 de 198 países y territorios investigados, las autoridades utilizaron arrestos y sentencias de prisión para que se cumplan las restricciones en los cultos públicos y otras reuniones religiosas. Además, en 54 de 198 países, las agrupaciones religiosas presentaron demandas o se pronunciaron en contra de las medidas sanitarias. El estudio precisa que una queja común fue que algunas iglesias, mezquitas, sinagogas y otros lugares de culto recibieron un trato desigual en comparación con los lugares de reunión seculares o con otros grupos religiosos. Otro dato importante es que en más de un tercio de los 198 países y territorios analizados, las religiones fueron afectadas por el uso de la fuerza o acusadas de ser culpables de la propagación del coronavirus en 2020. Respecto al específico uso de la fuerza gubernamental para imponer prohibiciones a las reuniones religiosas, ese escenario sucedió en 46 países y territorios, es decir, el 23% de los examinados en el reporte. En 11 países, como en China, el uso de la fuerza por parte de las autoridades contra grupos religiosos incluyó agresiones físicas. El padre Eduardo Jayen Cuarón, director del semanario Presencia de la Diócesis de Ciudad Juárez, en México, nos relató cómo sacó adelante su ministerio durante el tiempo de confinamiento. En un principio sí me pegó duro, sobre todo por ver la iglesia vacía. Eso fue un golpe para mí como sacerdote. Yo me acuerdo que yo llegué a llorar, inclusive llegué a derramar lágrimas cuando despedimos a la gente de la parroquia y decimos, esto se cierra indefinidamente. Eso fue para mí muy doloroso. Creo yo que la pandemia nos llevó a nosotros los sacerdotes a cuestionarnos muchas cosas sobre el ejercicio de nuestro ministerio. Nos llevó a cuestionarnos para quién estábamos sirviendo, cómo estábamos sirviendo, a quién estábamos sirviendo, a nuestro pueblo, ciertamente, y a Dios, pero con qué espíritu también. Porque quizá para muchos de nosotros, pues, resultó cómodo quedarnos en casa, a celebrar mínimamente la misa. Todo eso afectó a muchos sacerdotes. A mí no me afectó de esa manera porque yo celebré la misa todos los días, tenía
las religiosas conmigo, éramos varias personas, éramos 4 o 5 personas las que celebrábamos diariamente la Eucaristía por el año 2020, pero sí fue un golpe muy duro, sobre todo por ver al pueblo restringido en sus sacramentos. Yo particularmente me rebelé contra las restricciones en algún momento, porque dije, ¿qué estamos haciendo? No es posible que nosotros sacerdotes ni siquiera queramos ir a funerarias, por ejemplo, o a las personas que llegan con un ser querido difunto, le cerremos la puerta. Eso era para mí inconcebible, ¿no? Lo que me mantuvo en pie fue la oración, en primer lugar, y el estudio. El ponerme a estudiar, el decir, yo tengo que crecer en otras áreas de oportunidad. La pandemia fue una oportunidad también de crecimiento. Las iglesias fueron tratadas de una manera discriminatoria, a mi juicio. Se abrieron primero restaurantes, se abrieron primero tiendas de comercio y pues para reactivar la economía. Y lo que yo siempre dije y por lo que protesté fue porque la pobre visión que se tiene del ser humano en nuestros gobernantes y en general en la sociedad. Es decir, el ser humano es visto solamente como un cuerpo que hay que alimentar, que hay que cuidar en su salud, pero no un alma que tiene y que es necesario salvar. Bueno, creo que todavía no llegamos a una recuperación total. Algo muy doloroso es que muchas personas que se retiraron de la iglesia ya no regresaron. Y eso duele. Yo lo veo y lo veo en la parroquia propia y en las parroquias de mi comunidad diocesana. Veo que no estamos recuperados al 100%. Yo veo todavía muchos huecos en misa, mucha gente que no regresó. Y eso duele, pero también, al mismo tiempo nos tiene que poner a trabajar. Ahora noticias desde Perú. 2 imágenes de la Virgen María fueron quemadas por un grupo de desconocidos en parques al sur de la capital. Los jóvenes de la parroquia Cristo Salvador se pusieron en acción para repararlas. Veamos los detalles. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Los jóvenes de la parroquia Cristo Salvador en el parque Ernesto Yusti rezando el rosario en desagravio por las imágenes de la Virgen que fueron quemadas. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. La noche del sábado último, entre plegarias y cantos, estos jóvenes se presentaron en el lugar donde estaba la Virgen de Fátima antes de ser quemada. Días antes, los vecinos del parque en el distrito de Surco, Lima, encontraron calcinada la imagen de Nuestra Señora. El vidrio de la gruta que custodiaba la imagen estaba destruido y la imagen rota. Esta semana el hecho se repitió en el parque Mejía Vaca, dentro del mismo distrito. La imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que se lucía en el centro del parque, también fue quemada. Como el parque es muy grande y la imagen de la Virgen estaba justo al centro, ninguna de las cámaras de alrededor da a ese lugar del parque y la verdad es que no pudimos ver qué pasó ni quién fue. Apenas me enteré de la segunda imagen ese mismo día, me encontré con un par de serenazgos, les comenté de lo que había pasado y les dije que estén atentos, ellos no estaban al tanto todavía de la segunda imagen. Así se veían las grutas de las vírgenes antes del vandalismo. Bueno, se las llevaron para restaurarlas. Como te digo, la de mi parque fue hace unas semanas, todavía no la traen de vuelta. Hace poquito trajeron una imagen más pequeñita solo para hacer un rosario en ese lugar, pero todavía no la traen de vuelta. La hipótesis de los vecinos es que las profanaciones vienen de un grupo especialmente organizado para este tipo de acciones. Especialmente lo que más nos duele es que sea un ataque a nuestra madre, o sea, entonces es gente que nada, tiene algún rencor, me imagino, alguna ideología súper distinta a la que profesa nuestra fe católica, o hasta actos de satanismo y estas cosas que también pasan, ¿no? Que son una realidad que no solo atacan al corazón de María, sino al corazón de Jesús. Entonces, podría ser cualquiera de esas cosas.
lo único que sé es que el mundo necesita oración y que necesita mucho más amor, y creo que necesita más de nosotros para poder seguir llevando ese mensaje de amor de Dios a los demás. Con mis besos te decía. El municipio del distrito se comprometió a realizar un resguardo de mayor tiempo a los parques que poseen grutas de la Virgen, sobre todo durante la madrugada. También restaurarán los altares destruidos. Amigos, nos despedimos con un homenaje a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Desde Cusco, Perú, el coro juvenil Ejército Blanco de la Asociación Nuestra Señora del Encuentro con Dios interpreta Inmaculada Virgen Bella. Hasta la próxima.